Ahora sí. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto recibirles y bueno, poder comenzar con la jornada sobre educación a 40 años de la Semana del Estudiante. Educación en el siglo XXI, desafíos y oportunidades de la educación pública, que ha sido convocada desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, particularmente a través del trabajo de la Comisión de Discusión sobre el Proyecto de Formación Docente de la UDELAR, que fue conformada en el año 2022 en la facultad por diversos y diversas docentes de unidades académicas de la facultad. Específicamente, y paso a detallar quienes han estado trabajando en esto: Fernando Adrover, Mariela Oroño, Álvaro Peláez, Eber Benítez, Eloísa Bordoli, Jorge Camors, por las diversas unidades académicas de la facultad, y Verónica Pérez Manuquian por el equipo de decanato. La idea de esta comisión de convocar a estas jornadas de educación, tomando como pretexto los 40 años de la Semana del Estudiante, tiene que ver con el convencimiento, que es luego un convencimiento institucional, de que nuestra facultad debe ocupar un lugar, está llamada a ocupar un lugar en generar condiciones para el debate de ideas en torno a educación y en torno al futuro de las políticas educativas y del desarrollo de la educación pública en nuestro país. Entendemos que este es un mandato que tenemos legalmente, en el marco también del artículo 2 de nuestra ley orgánica, pero es también, además, un desafío que entendemos debemos asumir en un contexto en el cual uno entendería que al menos están faltando algunos ámbitos de debate y de discusión sobre estos temas. Entonces, estas jornadas pretenden abrir el intercambio, abrir la producción, y hemos intentado a su vez que se aborden diversas temáticas convergentes a la reflexión educativa, y que también podamos contar en el desarrollo de los diversos temas y de las diversas mesas con colegas desde diversos ámbitos institucionales que puedan aportar también miradas diversas sobre las temáticas. Desde las discusiones en torno a las transformaciones curriculares en relación con los problemas de la sociedad actual, que va a ser la mesa que vamos a tener a las 18 horas, la enseñanza en la educación terciaria y universitaria, que nos parece que es un tema absolutamente clave, que debe ser abordado y debe ser pensado críticamente desde los diversos actores de la educación pública, que va a ser la segunda mesa del día de hoy. Y en el día de mañana, el abordaje de la cuestión de la educación para la ciudadanía contemporánea y la convivencia social, en la primera de las mesas a las 17 horas, y el fenómeno de la internacionalización de la educación en la segunda mesa a las 18:30. Para finalmente en el día de mañana poder tener una mesa de cierre a las 20 horas con diversos integrantes de los gremios de la enseñanza de nuestro país. El objetivo, digamos, sustantivo, como decía, es lograr efectivamente generar intercambios, debates, y que esta sea la primera de una serie de actividades que podamos ir generando desde la facultad para ocupar este lugar que mencionaba previamente. Por eso hemos puesto a disposición desde la facultad todas nuestras posibilidades de colaborar para que esta actividad pueda desarrollarse lo más plenamente. Está habilitado el espacio de cuidados, están Bruno
Pérez, que nos acompaña aquí, y Pamela Manevich, que van a hacer la interpretación de lengua de señas uruguaya para que también la comunidad pueda participar, la comunidad de personas no oyentes. Se va a estar realizando relatorías de las diversas mesas para poder luego conformar un documento que recupere lo trabajado en estas instancias, por lo cual van a estar trabajando en esto Mariela Oroño, Amparo Fernández y Verónica Pérez. Y a su vez también la unidad de comunicación de la facultad está apoyando esta tarea y también el Departamento de Intendencia está haciendo lo propio. Por lo cual ponemos sobre la mesa, digamos, las capacidades institucionales para que este tipo de actividades puedan desarrollarse con provecho, ¿sí? A su vez, dentro del conjunto de las mesas, también habíamos pensado en una mesa de presentación, que es justamente esta que estamos compartiendo con Gabriela González Baillant. Yo ahora voy a presentar a Gabriela, pero brevemente lo que quiero mencionar es que justamente el tomar como excusa, de algún modo, para la convocatoria de las jornadas, el tema de los 40 años de la Semana del Estudiante, tiene que ver con que efectivamente aquel fue un hecho profundo y significativo en cuanto a la irrupción del movimiento estudiantil, ¿sí?, en el proceso de recomposición y de recuperación de la educación pública en el país y, por supuesto, de recuperación de la democracia. Y de algún modo entendemos que la actual coyuntura también requiere de la emergencia de diversos actores y de diversas perspectivas que puedan de nuevo dar el impulso a repensar y a reposicionar a la educación pública, ¿sí? Por eso este tema también de los 40 años de la Semana del Estudiante. Y por eso también, en este contexto, la invitación a Gabriela para que nos pueda acompañar en esta mesa de apertura. Gabriela es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad de la República y doctora en Sociología por la Universidad Estatal de Nueva York, en la que también obtuvo una maestría en Sociología y un diplomado en Estudios de Género. Es hoy por hoy profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad de la República y es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Forma parte de la Red Internacional de Estudios sobre Conflictos Universitarios y Movimientos Estudiantiles. Es autora de varias publicaciones sobre el movimiento estudiantil uruguayo y ha coordinado junto a Vania Marcarián el libro El río y las olas, 4 ciclos de protesta estudiantil en el Uruguay, 1958, 1968, 1983 y 1996. Así que, Gabriela, te agradecemos muchísimo que nos estés acompañando y entonces te cedo la palabra para avanzar. Bien, ¿me escuchan? ¿Uso el micrófono? ¿Sí? ¿Mejor? Para que se escuche bien ahí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlos en estas jornadas. Y quisiera en realidad empezar por confesar que soy socióloga y no historiadora, como bien decía Pablo. Y eso en realidad quiere decir que mi aproximación al objeto de estudio, o sea, la Semana del Estudiante, ha sido desde una óptica sociológica. Pero me invitaron acá a contextualizar un poco el evento de la Semana del Estudiante, o sea que voy a hacer un poco las dos cosas, ¿sí? Voy a narrar un poco lo que fue el evento, el significado, cómo se representó en la prensa durante esos años, y también ofrecer algunas pistas de análisis más interpretativas que tienen que ver con mi propio trabajo y compartir algunas preguntas que yo le hago a este caso en particular. Y compartir también algunos hallazgos de la investigación que mencionaba recién Pablo, que desarrollamos con Vania,
que propone un acercamiento a los ciclos de protesta estudiantil a partir de una mirada de la sociología histórica. O sea que también es como una mirada distinta quizás a la que hemos tenido hasta el momento. Por eso puse ahí como un poco el punto de partida que me parece importante. Mi primera aproximación al movimiento estudiantil, voy a ponerme, perdón, el cronómetro, al movimiento estudiantil uruguayo tuvo que ver con la tesis de maestría en historia de Río de la Plata, de esta institución, que todavía tengo que terminar. Y empecé a realizar una investigación en torno a este movimiento estudiantil en particular, que siempre me resultó muy interesante. Y parte de lo que voy a compartir tiene que ver con algunos avances de esta tesis aún en curso. Por otro lado, creo que es importante mencionar que estoy en deuda con el Archivo General de la Universidad, que ha sido la institución que me ha invitado, digamos, a trabajar con este movimiento y que tiene un acervo documental muy, muy rico y variado en torno a esta generación del 83. El AGU recibió una donación de los integrantes de Generación 83 hace algunos años y está disponible para la consulta. Entonces, lo que decidí hacer en esta presentación en realidad es ilustrar con muchos de los documentos y fotografías que están en ese acervo disponibles, para que de alguna forma puedan también acercarse a lo que está a disposición en el archivo. Entonces, bueno, para meternos ya un poco en lo que es la Semana del Estudiante, este hito o este evento tan importante en la transición a la democracia, siempre me parece importante comenzar por destacar esta idea de que la Semana del Estudiante no nace como un clavel del aire, sino que en realidad el proceso de reconstrucción del movimiento estudiantil es un proceso que corresponde que lo podamos, digamos, examinar en los años previos al 83. Y en ese sentido, en primer lugar, mencionar que hay varios hitos y procesos de organización del movimiento que posibilitaron el desarrollo de la Semana del Estudiante, pero también hay que reconocer que el 83 generó una coyuntura específica que, bueno, dotó a este movimiento de una impronta y unas características particulares, ¿sí? Las preguntas que yo le hago a este movimiento, en realidad, se vinculan con algunos intereses más generales de mi formación y mis investigaciones. En primer lugar, busca dialogar con las miradas que fueron hegemónicas en Uruguay hasta hace no tanto tiempo, que tenían que ver con las miradas más desde la transitología, que ponían la mirada en la transición a la democracia en los procesos de negociación por parte de las élites gobernantes, e intentar mirar al proceso de democratización en Uruguay desde abajo, como decimos, es decir, recuperar la mirada desde los movimientos sociales. Esto es algo que hace algunos años no era la mirada predominante, pero que ha ido cambiando muchísimo a partir del surgimiento de nuevas investigaciones que miran a la transición a la democracia en Uruguay desde la óptica de varios movimientos sociales. Entonces, de alguna forma, me interesa con esta investigación dialogar con estos otros estudios que proponen esta idea como mirada analítica de poder recuperar estos procesos desde otros actores, pero también como una forma de entender a la democracia, que va mucho más allá de la democracia político-institucional, digamos. En segundo lugar, es interesante para mí este periodo, en realidad, porque las transiciones a la democracia son como un periodo donde las concatenaciones de sentido, de alguna forma, que predominan en una sociedad, quedan como en suspenso y se abren en general oportunidades de pensar y de innovar y de cuestionar el orden imperante de cosas. Las transiciones a la democracia, no solo en Uruguay, permiten el surgimiento de nuevos movimientos. Sabemos, a partir de investigaciones comparadas, que se corresponden a momentos en donde incrementa la protesta social, o sea que es un momento de gran movilización social en general, que después siempre le sigue un declive. Pero entonces pensar a las transiciones a la democracia también como momentos privilegiados para abrir estas ventanas de oportunidades que se abren para la movilización social y también para repensar las formas en que las sociedades se estructuran, se organizan y en que los actores sociales se relacionan con las instituciones. Hay también algo específico del movimiento estudiantil en este contexto de transición, que también desde el punto de vista
de análisis a mí me resulta interesante y sugerente, que tiene que ver con los procesos y las dinámicas intergeneracionales que se dieron en la transición a la democracia. Yo he trabajado con movimientos estudiantiles más contemporáneos en Argentina, en Chile, y en general las dinámicas intergeneracionales tienen procesos bastante fluidos dentro de las instituciones educativas, que en el caso de la transición a la democracia en realidad experimenta un periodo, digamos, como una especie de hiato o de quiebre en la transmisión intergeneracional. No porque no haya movimientos con los cuales interactúa y dialoga, pero sí claramente porque el movimiento estudiantil y sus formas de organización tradicionales están interrumpidas. Entonces, en términos de vínculos intergeneracionales dentro del movimiento estudiantil, también la transición a la democracia, para mí, constituye un terreno fértil para estudiar esas dinámicas, esas tensiones, esos vínculos. Es decir, pensar a quién miraban los jóvenes del 83, cuáles eran sus referencias generacionales, cómo se vincularon con las generaciones antecesores. Así que eso en términos y lo último, que también me parece interesante de este periodo, es el vínculo que se genera entre movimientos sociales. Y ahí el movimiento estudiantil jugó un rol clave junto con otros actores. Y entonces eso es algo que a mí también me interesa de este periodo en particular. Mencionaba entonces que simplemente una línea de tiempo sin entrar en detalle, pero sí para ubicar a la Semana del Estudiante dentro de una cronología mucho más larga, con determinados eventos de protesta que se dieron en instituciones educativas específicas, que permitieron ir generando la organización del movimiento estudiantil. Hay varias investigaciones que miran reclamos puntuales, pero bastante multitudinarios que se generaron en la dictadura. En el 75, por ejemplo, hubo una protesta masiva en la Facultad de Medicina. En el 78 hubo una renuncia colectiva a los cursos en la Facultad de Veterinaria, que duró más de 40 días y que llegó a la renuncia de Cristi. O sea, hay varios eventos de protesta previos al 80, la creación de la Mesa Central de la FEU en el 78, la reaparición de publicaciones periódicas estudiantiles, que permiten llegar al 80, digamos, con ciertos procesos de reorganización que fueron fundamentales para comprender lo que fue la creación de la SEP posteriormente. Y el 80 como quizás, y el plebiscito del 80 como un parteaguas en este sentido, que permitió, digamos, cierta laxitud, por un lado, la aparición, por ejemplo, de la asociación, la ley de asociación, o sea, como que hay determinados, y quiero ser muy cuidadosa con la palabra laxitud porque hay embates autoritarios muy fuertes también en este periodo. Por ejemplo, si pensamos en el 83, que fue el año de la Semana del Estudiante, que ahora vamos a caracterizar un poco mejor, en junio de ese año fueron torturados y fueron encarcelados un grupo de jóvenes militantes comunistas. En noviembre hubo una fuerte represión de una manifestación a poquitas semanas de la multitudinaria marcha de noviembre. Entonces, siempre pensar en la laxitud en términos relativos, pero que habilitó, digamos, a este despertar del movimiento estudiantil. La Semana del Estudiante fue organizada por ASEP, la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, que fue una organización clave que permitió articular las ansias de participación de esta generación durante un periodo en que el tradicional, digamos, órgano gremial estudiantil, el histórico, la FEU, estaba ilegalizada. Y esta asociación fue impulsada en abril del 82, originalmente por estudiantes de la Facultad de Derecho, como una asociación civil que se amparó en la legalidad vigente, pero que fue generando espacios cada vez más masivos de participación durante este periodo. Y algo que me parece como un anexo, pero que es interesante y que yo he trabajado y que se ha trabajado también desde el AU, es el rol que jugaron como las revistas estudiantiles en el periodo previo, ¿sí? O sea, la Semana Estudiante fue organizada por la SEP, pero también por la coordinadora de las revistas estudiantiles del momento. Y bueno, estas revistas estudiantiles jugaron
funcionaron como un espacio protogremial, digamos, previo a la creación de la ACEP, y fueron fundamentales para los procesos de organización y movilización posterior. Y estas revistas en realidad son como una ventana interesante para pensar acerca del rol que jugó el movimiento estudiantil en este periodo, la gran capacidad que tuvo de pensar el momento y pensar su propio rol dentro del proceso de la transición. Yo miré en detalle a la revista Diálogo, que era una revista que en realidad nucleaba a estudiantes de varias facultades. Sí, cada facultad tenía su revista, pero la revista Diálogo nucleaba a estudiantes de varias facultades. Y ahí es en realidad interesante ver, en primer lugar, cómo, si analizamos el proceso que va del número 1 al último número, hay un proceso, digamos, en primer lugar en los primeros números había un cuestionamiento a la dictadura muy vedado, a partir de técnicas, por ejemplo, del collage, utilizando recortes de prensa de otros lugares, que era una técnica también muy utilizada en Argentina y en las revistas estudiantiles del momento. Y bueno, número a número podemos ver cómo el movimiento estudiantil va generando una capacidad de crítica mucho más explícita, mucho más abierta, pero no solo de crítica respecto al régimen, sino también, para mí lo interesante es ver la capacidad que tuvo este movimiento de pensar críticamente el rol de la universidad y la educación en este contexto. Y en los últimos números hay propuestas sumamente desarrolladas del rol que debería jugar la universidad y la educación en el futuro. Entonces, también eso, ¿no? Cómo ir viendo en muy poquitos meses cómo el movimiento estudiantil va generando esta capacidad de reflexión sobre su rol en este proceso de transición, y con también los primeros números muy anclados en el pasado, digamos, con referencias constantes a Córdoba, al 58, y los últimos números totalmente como proyectando el futuro. Entonces, creo que es como una ventana interesante para pensar acerca de la evolución del movimiento estudiantil en este contexto. Ahora quiero caracterizar un poco lo que fue la Semana del Estudiante, que es lo que estamos conmemorando en esta mesa de apertura, contando algunos detalles, porque imagino que muchos ya conocen lo que ocurrió en esta semana. Fue organizada entre el 17 de septiembre y el 25 de septiembre de 1983 y es uno de los hitos más emblemáticos, digamos, de la apertura democrática en el Uruguay. Se organizó en muy poco tiempo, se aprobó la realización de la Semana del Estudiante en la última Asamblea General de ACEP en diciembre del 82, y en junio del 83 se dio la primera conferencia de prensa anunciando que se iba a realizar la Semana del Estudiante. Y como dato de la gran visibilidad con la que contaban los estudiantes en este periodo, simplemente como esto que podemos saber hoy, que estuvo en más de 10 radios, en 3 canales de televisión, varias agencias internacionales, y que hubo noticias sobre la semana en todos los medios de prensa escrita del momento. Luego de sucesivas reuniones, se obtuvo además la autorización del jefe de policía para realizar la Semana del Estudiante, que esto fue una gran discusión al interior del movimiento, hasta qué punto contar o no con la autorización de la policía. Finalmente se obtuvo el 6 de septiembre y pensemos que esto empezó el 17 de septiembre. O sea que nos da la pauta de, digamos, la vorágine que hubo en el proceso de organización de este evento, ¿sí? Y fue sin duda un esfuerzo de organización extraordinario que logró en muy pocos meses convocar a miles de jóvenes a varias actividades, porque la semana contó con títeres, obras de teatro, espectáculos musicales, mesas de debates, instancias de poesía, la participación de muchas personalidades, digamos, políticas y de la universidad también del momento. Un acto, un homenaje en la Plaza Independencia. Entonces hay varios eventos que ocurrieron en este contexto, pero que sin duda lo recordamos por su multitudinaria marcha y el acto de cierre. Y Gonzalo Tancredi recordaba el otro día en el acto de conmemoración que se hizo en la Asamblea General del Claustro que los estudiantes fueron muy estratégicos en enmarcar la Semana del Estudiante en el contexto de la preparación para el Año Internacional de la Juventud que había lanzado la ONU. Y a partir de esto lograron el aval y el apoyo de varias embajadas que no solo expresaron su apoyo, sino que se hicieron presentes en los eventos de la Semana del Estudiante. Por ejemplo, se menciona en la prensa que estaba
presente con el aval Estados Unidos, Bolivia, Polonia, México, Gran Bretaña, Francia, Hungría, Japón, y que participaron en el acto de cierre, o en alguno de sus actos, la agregada cultural de Estados Unidos y una delegada de la organización Fulbright. Entonces, eso logró minimizar las probabilidades de represión y también dar gran visibilidad a esta semana. También sabemos, gracias a los esfuerzos de los integrantes de esta generación que hicieron gestiones para recuperar estos archivos, que fue monitoreada de muy de cerca por la Dirección de Información e Inteligencia. Digamos, hoy tenemos en el AU también disponibles para consultar los informes de quienes estaban ahí en la marcha. Y para caracterizar un poco la marcha, yo les traje algunos datos que aparecen en Búsqueda, porque fue el semanario que yo sistematicé a fondo para trabajar con este periodo. Entonces, bueno, en la caracterización que hace Búsqueda de esta multitudinaria marcha y el acto en el Estadio Francini, planteaba que participaron numerosas personalidades, exdecanos, exdocentes y sindicalistas, y organizaciones sociales, trabajadores y el pueblo en general, en una bulliciosa y colorida multitud. Plantea Búsqueda en la misma crónica. Había 4 sillas vacías que los conductores del acto indicaron pertenecían a Samuel Lichtenstein, Juan J. Crotogini, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, y a todos los que no pudieron estar con nosotros. La columna de estudiantes fue sucedida por una columna de gremios de trabajadores y los eslóganes, dice el artículo, dieron cuenta del gran abanico de reclamos. Se plantea, los estudiantes corearon consignas y estribillos antigubernamentales, exigiendo libertades, el cese de la intervención universitaria, la autonomía, el cogobierno universitario, trabajo y amnistía. La marcha estuvo encabezada por una gran pancarta que decía derecho presente, libertad, trabajo, salario, amnistía, autonomía, cogobierno y enseñanza democrática. Se leían entonces, entre otros, los siguientes textos: autonomía y cogobierno, legalización de la FEU, libertad y amnistía, la causa de los pueblos no admite la menor derrota, libertad para los estudiantes detenidos y no a la intervención del CASMO, ¿sí? Y yo no quería dejar de mencionar, de todas formas, que como siempre ocurre en estas dinámicas de organización de estos eventos y también en los procesos como de conformación, acá hay una de las mesas que se organizó, ¿sí? No dejó de estar libre de tensiones, digamos, y de momentos también de discusión al interior del movimiento estudiantil acerca de cómo debió organizarse esta Semana del Estudiante. Y una de las grandes discusiones que se puede mencionar tiene que ver con justamente una tensión que se dio al interior del movimiento estudiantil, las duras críticas y discusiones que hubo en torno a si debía generarse un espacio, un órgano institucional estudiantil de esta índole con la FEU aún ilegalizada. Y en ese sentido hay que recordar que hasta la Semana del Estudiante, la FEU clandestina y ACEP en realidad funcionaron como espacios relativamente paralelos de participación estudiantil, aunque habían estudiantes que participaban en los dos espacios. Y convergen la FEU clandestina y ACEP en la organización de la Semana del Estudiante, ¿sí? Y formalmente recién queda zanjada esta discusión con la convención en el 84, donde se asume el nombre de ACEP-FEU. Entonces, una nota que mencionaba uno de los entrevistados es que esta disputa se ve también en la Marcha del Estudiante y en los carteles, porque había, por un lado, la FEU lanzó la consigna de la Semana del Estudiante, que era legalizar la FEU, y está lleno de carteles, si pueden ver ahí, ¿no?, de legalizar la FEU, y la CEP lanzó la consigna de reivindicar la FEU. Entonces, la marcha cuenta con los dos carteles y, bueno, esta disputa en torno a la cartelería creo que da cuenta de estas tensiones que había al interior del movimiento estudiantil acerca de cómo definir los contornos de una identidad generacional que estaba aún en proceso de construcción. Agregué esta foto porque también el movimiento estudiantil de Generación 83 está integrada por, digamos, militantes también de secundaria, ¿no? Yo he trabajado sobre todo con el movimiento universitario, pero dentro de la Semana del Estudiante, y eso es algo que es un debe de la academia, recuperar la experiencia y las vivencias del proceso de la FES clandestina, ACEP FES y todo lo que fue la experiencia de secundarios en este proceso. Es algo que todavía tenemos que reconstruir y sobre lo que tenemos que trabajar mucho más.
Para terminar, quería contarles un poquitito cómo miramos a este ciclo de protesta tan particular en este proyecto de investigación que mencionaba recién Pablo, que llevó a la publicación de este libro, que está gratuito para descargar. Ahora después les comparto el código también para que puedan acceder. Pero bueno, es un proyecto que miró como 4 ciclos de protesta estudiantil en Uruguay en la segunda mitad del siglo XX. El 58 fue el primer ciclo, 68 el segundo ciclo, 83, que fue el que miré yo, tercer ciclo, y el movimiento estudiantil de secundaria del 96 como cuarto ciclo. Y lo que nosotros hicimos en realidad fue mirar a la protesta estudiantil a partir de una óptica distinta a la que se ha utilizado en Uruguay hasta el momento que hicimos esta investigación, que tiene que ver con mirar la protesta a partir de eventos de protesta. Es decir, en lugar de ir a buscar los grandes momentos que conocemos de cada movimiento estudiantil, la Semana del Estudiante para el caso del 83, lo que hicimos fue ir a relevar en la prensa cada evento de protesta que involucró a más de 2 estudiantes para el ciclo. O sea, mirábamos el año clave, el año anterior y el año posterior. Y eso nos permitió descubrir que en realidad la transición a la democracia en Uruguay estaba plagada de eventos que no recordábamos, de que había un proceso de movilización muy fuerte a partir de reclamos puntuales previo al 83 y que a posteriori hubo un proceso de fuerte movilización también por parte del movimiento estudiantil. Entonces, solo para compartir algunos datos que surgieron de ese proyecto. En primer lugar, se ve claramente cómo aumentó el número de eventos de protesta a lo largo de los 3 años que miramos. En el 82, obviamente con muy poquititos eventos, que yo siempre decía que valían por muchos, porque era un momento donde la protesta tenía, obviamente, había mucho miedo, temor a la movilización en ese año. Pero bueno, sistematizamos 7 eventos de protesta en ese año. 83 y después 84 en realidad con más eventos de protesta que en el 83. Hubo también un proceso como de radicalización en la elección de las tácticas, también natural, digamos, por el proceso que se fue viviendo digamos, las posibilidades que se fueron abriendo para la movilización de tipo más disruptiva. Pero sí se ve cómo la Semana del Estudiante, que la marqué ahí con una flecha, fue como un momento de inflexión, donde se dio un crecimiento exponencial en la cantidad de eventos. Después baja, porque siempre la protesta estudiantil acompaña el ciclo, digamos, el calendario, pero luego surge fuertemente en el 84 a partir de la convención. Entonces, eso es algo que también es interesante de ver. Y lo otro que no es menor es cómo a partir de la Semana del Estudiante también se da una multiplicación en la cantidad de organizaciones que se movilizan junto a los estudiantes, ¿sí? Estas nubes de palabras reflejan qué otros actores aparecen cada vez que los estudiantes se movilizaron antes, durante y después de la Semana del Estudiante. Y bueno, vemos claramente cómo es interesante en términos cualitativos el crecimiento exponencial de vínculos con otras organizaciones que se dio en este periodo. La convención entonces marcó un momento de radicalización del movimiento estudiantil, se aprobó un plan de lucha y se puede ver a partir de ese momento un crecimiento en el número y también en el carácter disruptivo de la protesta estudiantil en este año. Para terminar, yo había traído un pequeño videito que, como me dijeron que tenía un poco más de tiempo, voy a compartir. Me parecía que estaba bueno que vieran un poco qué consistió la Semana del Estudiante. Y entonces traje un fragmento de un documental que está disponible para ver en YouTube. Se llama Prohibido pisar las flores, que lo habrán visto algunos. Lleva el nombre de una de los... En la negociación previa con el coronel Washington Varela, los estudiantes negociaron varias, digamos, y dijeron que iban a acatar varias cuestiones, y una era que no iban a pisar las flores del cantero de Boulevard España que habían sido plantadas recién. Entonces este documental lleva ese nombre justamente en referencia a eso. A ver si está por acá. Nosotros sabíamos
que el PIT había logrado que el acto del 1 de mayo fuera autorizado por la Jefatura de Policía de Montevideo. Entonces nos proponíamos lograr lo mismo para la Semana del Estudiante. El coronel Varela nos recibió muchas veces, tuvimos por lo menos 10 o más reuniones en la Jefatura de Policía, en la cual íbamos en cada reunión avanzando en el concepto de la semana hasta que logramos una aprobación final. Había que evitar que cualquier hecho que pudiera suceder en la Semana del Estudiante diera pie a que la dictadura pudiera tener sobre esta forma de organización que nos estábamos dando posibilidades de reprimirnos y de retraernos desde el punto de vista organizativo. Cuando él termina aceptando que podemos hacer una marcha que iba de la universidad hasta el Francini, por 18 de julio hasta el Obelisco y después todo Boulevard Artigas hasta el estadio, él dice, bueno, pero tiene que haber una cantidad de condiciones que nos garanticen que esto no se nos va de las manos. Nosotros no sabemos cuánta gente podía llegar a ir. Se había coordinado con el jefe de policía, con el coronel Washington Varela, algunos criterios básicos. Hicimos un listado de las condiciones y nosotros nos comprometimos a cumplirlas a rajatabla. Hola. Buenas noches, compañeros. La Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, CEEP, y las revistas estudiantiles me han conferido la honrosa tarea de pronunciar las palabras de apertura de este festival de canto y poesía, enmarcado en la Semana del Estudiante, actividad preparatoria del Año Internacional de la Juventud. Tocamos al final del acto del Palacio del Peñarol, el primer domingo cuando comenzaba la semana, cantábamos había otro cuplé que era del estudiante, que decía también, aquel que nos dicen que esto es lo mejor, está equivocado, pero es el rector. Aquel que protesta no es un atorrante, él es el que sufre, lo llaman pobre estudiante. Es una semana de compromiso con el estudiantado y con nuestro país. Y acá está lo importante, compañeros. El compromiso por nuestras banderas, por el restablecimiento de la autonomía, por la libre agremiación. Bueno, el día era maravilloso, el sol era bárbaro. Pero nunca nos imaginamos que iba a ir tanta gente. Pero tanta gente. Que iba a ir tanto joven. Agua que cae de tus ojos, maestros del insomnio y de la tristeza. Agua que inunda tu boca, blasfema de recuerdos de las noches mías. Había mucha mirada cómplice y también había como mucha energía, te sentías como acompañado, rodeado y con mucha energía y ganas de llegar al Francini. La semana fue una especie de bocanada de aire fresco, es como un conjunto de cosas que se venían haciendo por separado, se hicieron todas juntas, todas coordinadas. Esta muchachada sale sin disfraces, tiene su mensaje, abrir un portón. Para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo. Garganta del barrio, este redoblante, su tapa azul.
La marcha del estudiante habla de un paloma que vuela al viento, libro abierto, paloma que vuela, no sé, por ahí anda una de las estrofas. Entonces era muy simbólico que en el acto del Francine y al culminar la semana se diera, se soltara una paloma representando un poco, fuimos a soltar la paloma que la traíamos en una caja. Y hacía horas, pobre, que la paloma estaba en esa caja. En el momento que se dio el ok para que la paloma volara, se abrió la caja y a la compañera la paloma, en vez de levantar vuelo y salir volando, claro, estaba atontada y se fue en picada y no pudo representar realmente un vuelo de paloma. Bueno, obviamente que está ahí para ver el documental, es muy interesante, así que lo pueden encontrar, como les decía, en YouTube. Para terminar, simplemente las preguntas que quedan respecto al periodo son muchas. Actualmente se están desarrollando investigaciones que miran, por ejemplo, las relaciones de género al interior del movimiento, que no han sido analizadas o exploradas aún. Hay una investigación que está mirando la dimensión territorial de la protesta estudiantil en los 4 ciclos, es decir, dónde se movilizaban, los reclamos por lo territorial, por la ciudad, que también está en curso y nos va a dar algunas cuestiones nuevas. Hay otra investigación mirando a la dimensión comparativa con otros movimientos estudiantiles en la región, como el movimiento estudiantil argentino y los vínculos transnacionales, digamos, que se generaron en este contexto. Y yo decía, el movimiento estudiantil en secundaria para mí es un gran debe y hay ahí como una intención de volver a recuperar ese proceso. Para terminar, dejo una frase que apareció en un balance realizado al final de la Semana del Estudiante, que aparecía en una de las revistas estudiantiles del momento, que decía: las voces reivindicatorias resonaron en las calles más que nunca pobladas, en los ojos más que nunca abiertos y en las manos como siempre unidas. Supimos en ese momento que ya no era una marcha de estudiantes exclusivamente, sino de todo un pueblo hacia el futuro, un futuro que debemos asumir con fe y responsabilidad. Hoy, a 40 años de aquellos acontecimientos, agrego yo, venimos de alguna forma en el día de hoy a rendir cierto tributo a aquellos estudiantes que, venciendo el miedo, como titulaba una editorial estudiantil de entonces, contribuyeron a alumbrar esta democracia que hoy tenemos. Democracia que ojalá, y haciendo honor al espíritu creativo y crítico de aquellas generaciones de estudiantes, también seamos capaces aún de mejorar y profundizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Creo que difícilmente podríamos haber tenido una mejor apertura para estas jornadas, así que realmente muchas gracias. Ha sido excelente toda la presentación y además los documentos de la época. Y justamente un poco Gabriela cerraba quizás relanzando aquellas interrogantes y aquellos desafíos de aquellos estudiantes de hace 40 años a los desafíos y las preguntas que tenemos también para hacernos hoy en día, ¿no? Centradas sobre el desarrollo de nuestra educación pública, y creo que es exactamente un buen puente para las 2 mesas que vamos a tener a continuación, que desde ya agradecemos a todos y a todas quienes van a participar en las mismas. Para tener presente la agenda, señalo, a continuación de esta mesa ya vamos a estar comenzando con la mesa sobre transformaciones curriculares en relación con los problemas de la sociedad actual, y ya están presentes todos los integrantes de la mesa. Está Javier Lacida, Paula Dogliotti, Eloisa Bordoli y Emma Zaffaroni. Y a las 19:45, luego de un breve cortecito, vamos a tener la segunda mesa sobre la enseñanza en la educación terciaria y universitaria, con la presencia de Ana Zavala, de Jorge Camors, de Antonio Romano y de José Sebane.
Y bueno, luego seguiremos también mañana con las mesas que están pautadas para el día de mañana. Así que bueno, vamos a dar cierre, digamos, a esta mesa de apertura, agradeciendo de nuevo a Gabriela. Y ya invitamos a acercarse a los colegas que van a participar de la primera mesa.